Sí, muy bien. Compañeros de manejo, Ian 302, 305 ahora ya. Y entonces nosotros nos habíamos quedado en la página 22. En la página 22 lo vamos a agrandar. Listo. Aquí habíamos quedado nosotros en ver cómo clasificaba la ley ambiental 1333 a la basura a nivel Bolivia. Y nosotros ya lo vimos todo en detalle y quedamos en la página 22. Aquí, antes de ingresar o ingresemos a esta lámina, seguimos mirando la ley y hay algunos conceptos técnicos. Por ejemplo, la palabra saneamiento ambiental. Saneamiento viene de salud, viene de sanidad. ¿Y qué es saneamiento ambiental? Es el control con técnicas de ingeniería para evitar riesgo de contaminación y darle un buen manejo a los residuos que el hombre origina, como sólidos, líquidos y gaseosos. Eso es saneamiento ambiental. ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo fiscalizarlo? Y entonces a través de técnica de ingeniería se lo controla y así evitamos lo mínimo en riesgo de contaminación ambiental. ¿Qué es polución? Ya no contaminación, sino polución. Y entonces es una palabra más suave que contaminación. Es una palabra de mal gusto. Uno mira el diccionario, dice algo no agradable a la vista, algo de mal gusto, algo que ensucia la mano, etcétera, etcétera. Eso es polución. Por eso que hay hartos tipos de polución. Ejemplo, polución acústica, polución del suelo, polución del agua, polución química, polución térmica, polución visual, etcétera. Un ejemplo para que quede claro. En el tema de, o voy a poner un caso cualquiera. Una caja de manzana. Yo miro la caja de manzana y aparece una manzana queriendo descomponerse. En vez de decir descomponerse, yo digo está poluyéndose. Está en la etapa de polución. ¿Sí? Nunca he dicho contaminación. Polución. Y resulta que la tengo que sacar de ahí porque si no se poluyen las demás, se irradian las demás y también se fregan, digamos. Y es más todavía, la saco esa manzana y la parte mala lo saco y la parte buena me la como. Y cuando uno acuerda es que se enfermó y se va al médico. Y el médico le dice, ¿y no se acuerda usted qué es lo que ha comido? Mira, ayer me comí tal cosa, tal cosa, tal cosa. Una manzana. ¿Y será que si consigue el resto de la manzana me lo puede traer? Es para analizarlo. Y resulta que sí, y el médico lo analiza. Y cuando acuerda en el análisis, en el estudio, en los laboratorios, recién descubre que esa manzana le hizo daño. Y ahí se transforma, en vez de polución, se transforma en contaminación.
¿Qué significa contaminación? Es la polución, pero estudiada en sala de gabinete, en laboratorio, y al final las conclusiones sobresalen los datos permitidos por la ley 1333 y se vuelve contaminación. Esa es la diferencia de ambos. Seguimos. Existen residuos sólidos, que es la basura, residuos líquidos, que son las aguas negras, residuos gaseosos, que son los provenientes de los caños de escape de las movilidades, chimeneas de las industrias, etc. Eso es residuo. Y entonces hay residuos sólidos, líquidos y gaseosos. Seguimos mirando. Salud. La palabrita técnica, salud. Es un estado de completa dolencia física, mental, social, ausencia de enfermedad. Claro, eso es salud. Eso es personal. Pero cuando aparece la palabrita salud pública, ya no es personal. Es la de un pueblo, la de una comunidad, la de una región. Eso es salud pública. Que también las autoridades del lugar deben proteger ya no a una persona, sino a todo el pueblo, con grandes medidas de alcance colectivo, tratando de preservar a la comunidad en su salud. Seguimos mirando y aparecen derechos del ser humano. Y entonces, derecho del ser humano, esto es a nivel mundial. Sobrepasan los 40 derechos del ser humano. Derecho a la vida, derecho a la religión, derecho a la identidad, derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera. Esos derechos son básicos y elementales a nivel mundial. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estos derechos son bien respetados por las naciones, por los países. Y la única forma es protestando para hacerse notar. Cualquier país que haya protesta y sale en las calles, prohibido que vaya la policía a deshacer esa marcha, esa protesta, por el hecho de que son derechos elementales del hombre. Pero si fueran otros motivos, la reunión, sí, está la policía, están los militares, etcétera, etcétera. Entonces es bueno diferenciarlo. Seguimos mirando y tenemos vectores causantes de epidemia debido a los residuos sólidos. ¿Y a qué le llamamos vector? A la gente que causa enfermedad debido a la basura. Un vector es la mosca, la cucaracha, el chulupi que le decimos, el mosquito, el mismo cerdo que le encantan los basurales. Todo factor que genera enfermedad debido a la basura, a ese le llamamos vector. Importancia del análisis de estudio de los residuos sólidos. ¿Qué significa esta lámina? ¿Por qué es importante estudiar la basura? Si la basura no sirve, ¿para qué la vamos a estudiar? Entonces la respuesta es, lo que pasa es que a la basura hay que hacerle un buen manejo, porque ella origina enfermedades al hombre. Y entonces hay que tratar de buscar un buen manejo de la basura. Y manejo implica descubrir las enfermedades, descubrir la constitución de la basura, descubrir cómo se puede recoger, recolección, descubrir cómo se puede transportar, descubrir cómo se puede eliminar la basura, tantos métodos que hay para eliminarla.
Y por último, descubrir cómo se la puede reciclar, transformar, reutilizar. Entonces todo eso se consigue estudiando la basura de la comunidad, de la región, del país, etcétera, etcétera. Antes de ingresar a ver 3 esquemas, sería bueno que tomemos en cuenta lo siguiente. Nosotros dijimos cuando vimos la ley 1333, vimos su clasificación de la basura, dijimos nosotros, cada comunidad, cada municipio clasifica la basura de acuerdo a cómo vive, a cómo trabajan, a su cultura. Por ejemplo, los potosinos tienen basura minera, nosotros no. Y entonces en Santa Cruz de la Sierra tenemos nosotros, en Santa Cruz de la Sierra tenemos nosotros basura de barrido de las calles, basura de los mercados, basura domiciliaria, basura industrial, basura de parques y jardines, basura especial también. Entonces, cada departamento, cada comunidad, y si quieren, cada municipio, que son hartos, cada uno mira cómo la va a clasificar a su basura para poderla manejar. Por ejemplo, en Santa Cruz, tiene su historia la basura. 1960, cuando el pueblo era chico, solamente había basura en el casco viejo, porque la ciudad no era más que el casco viejo, 3 cuadras alrededor de la plaza 24. Y había basura en aquellos tiempos, y poca gente. Y siempre había basura, pero no se le daba importancia. Fue pasando el tiempo y el pueblo fue creciendo. Ya hubo primer anillo, ya hubo segundo anillo. Y entonces el problema de la basura fue creciendo también. No faltó un señor de apellido Bowles que agarró y tocó las puertas a la alcaldía de aquel entonces y le dijo, disculpe, soy de Santa Cruz, Bowles, tengo mi terreno por Paurito, por el Kior. Me gustaría, yo tengo como unos 20 camiones que son de ripio, de ladrillo, son los que me dedico a ese trabajo. Y entonces me gustaría recoger la basura de Santa Cruz, ¿qué le parece? Aprobado. Y entonces empieza así la recolección de basura. ¿Qué hacía el hombre con sus 20 camiones? Lo llevaba a su propio terreno y le prendía fuego. Y ardía. Así era todos los días. Pasó el tiempo y ya hubo reclamo al alcalde de turno de que cómo puede ser que lo estén quemando, que los humos, que el barrio tal, etcétera, etcétera. Ese alcalde agarra y dice, bueno, en vista que hay tantos reclamos, vamos a crear una empresa municipal. Nosotros, la alcaldía, vamos a crear una empresa. Y se llamó Endelu, Empresa Municipal de Limpieza Urbana, Endelu. Entonces manejada por un director de la alcaldía, trabajadores de la alcaldía, y empezó a trabajar, ¿para qué? Muy bien, diga. Y el terreno de Don Boble, ya no, pues si ya rompimos contrato, fue 10 kilómetros más adelante, lo que era Normandía hasta el año pasado, porque ahorita ya no es allá. Bueno, ha durado como casi 40 años ahí. Y era Endelu la primera empresa municipal. Resulta que pasó el tiempo y Endelu y el pueblo reclamaba, cada vez más grande el pueblo. Y Endelu aprovechaba todos los pozos que hay debido a las tejerías, porque los hombres de Santa Cruz eran puro tejería. Hacían ladrillo, hacían tejas, se dedicaban aprovechando el barro greda que es arcilla. Y entonces dejaban lagunas, pozos, huecos, de todo.
llovía y eran lagunas por todos los lados. Este Endelu agarró y iba rellenando esas lagunas con pura basura. Por ejemplo, el mercado Los Pozos. ¿Por qué se llaman Los Pozos? Porque antes de que haya el mercado era puro fosa, debido a los ladrilleros, a los tejeros. Vino un alcalde y le dijo, ya no queremos aquí, váyanse a otro lado. Y se fueron a otro lado y quedaron Los Pozos. Vino Endelu, lo enterró puro basura y ahorita encima de eso, el mercado Los Pozos. Así, por todas partes de Santa Cruz de la Sierra han rellenado con basura Los Pozos. De los tejeros de antes. Pues pasó el tiempo y, y, lo, y seguía habiendo reclamos. Y el alcalde de turno que le tocó, debido a tanto reclamo, no más Endelu. Vamos a contratar empresas privadas. Porque Endelu hay muchos reclamos por Endelu. Y así fue. Y apareció la empresa privada. La primera a nivel internacional, nacional, local. Así fue la invitación. Y una que se adjudicó fue la primera, Hichi. Hichi. Y se la contrató por un tiempo de 5 años. Y luego, otra vez el reclamo, porque el pueblo cada vez más grande, otra vez el alcalde convoca de nuevo y aparece Clisa. Y sigue convocando y aparece Suma. Y sigue convocando hasta hoy y es Vega Solvi. Es la que tenemos hoy, puro privada. Endelu, que era municipal de aquellos tiempos, se transformó en Emma Cruz, que es lo que tenemos hoy. Esa es la realidad. Y entonces hoy ya tenemos hasta el 10º anillo. Y la que nos recoge la basura es una empresa brasilera, boliviana, y de pronto se llama Vega Solvi. Y Emma Cruz es de la alcaldía y es la que fiscaliza que todo quede en orden en el tema de aseo. En Santa Cruz de la Sierra. Nunca hablé de Guarne, de Montero, no. Santa Cruz de la Sierra. Bueno, entonces seguimos nosotros con la lámina y dijimos esta lámina, ¿por qué se la estudia la basura? Sí, porque lo que queremos es un buen manejo. Si no la estudiamos no la vamos a manejar nunca, hay que conocerla. Y a eso, por eso hay que estudiarla. Y yo decía que aparecen 3 esquemas, este es el número 1, 3 esquemas de cómo hay que, de cómo se relaciona la basura con la salud. Miren, este primer esquema se llama contacto basura-hombre. El contacto, nada más, se llama el primer esquema contacto. A ver, dice que hay contacto directo y contacto indirecto. ¿Qué es contacto directo? Aquellos que están cerquita de la basura, los trabajadores que recogen la basura, los hombres segregadores o los hombres que vienen y revisan la basura y se llevan lo que quieren. Las empleadas domésticas que son las que barren y todo y le sacan la basura afuera, etc. Hay animales domésticos que también son directos, porque esos animales domésticos, el gato, el perro, está la basura afuera, lo destripa, también es directo. ¿Qué es contacto indirecto? Indirecto son a través de los vectores que dijimos hace rato. Hay vectores invertebrados. ¿Qué es invertebrado? Aquellos animalitos que no tienen hueso. Y entonces aparece la mosca, el mosquito, el chulupe y similares. Ellos están en los basurales, pero vienen y nos traen sus enfermedades en forma indirecta de la basura al hombre. Dice que hay otro vector que es vertebrado.
Y el vector vertebrado es el animalito que tiene hueso. Y entonces aparece la rata. Y entonces aparecen los, los animales o los pollitos criollos criados en el patio porque están en los basurales. Ni qué decir del chancho. El chancho, si usted no le pone basura, se muere. Ah, también debido a eso, también algunos chanchos tienen problemas de enfermedad porque les encanta la basura. Polución del aire es un contacto indirecto. ¿Qué es polución del aire? Cuando usted le prende fuego a la basura, ya no es un humo natural sano, ya es contaminado. No hay que quemar la basura a cielo abierto, para eso hay equipos para quemar, hornos crematorios. Dice que también un contacto indirecto son los factores socioeconómicos. ¿Cómo esos factores socioeconómicos? En una comunidad cualquiera hay hombres adinerados. Y ese señor adinerado tiene empleada 1, empleada 2, seguridad 1, seguridad 2, un depósito para poner la basura. Caramba, qué bien, digamos. Pero también hay otro sector de familia que no tiene recursos y desgraciadamente la gran mayoría. Y entonces, esta familia con poca cantidad de recursos, ¿tiene basura? Claro, genera basura, pero no tiene empleada, no tiene depósito, no tiene seguridad, no tiene nada. La basurita está donde está almorzando, está más allácito, visible. De repente ni para una bolsa de 50 centavos para embolsarla, etcétera. Ah, entonces está bien que el factor socioeconómico también sea un contacto indirecto basura-hombre. Este es el análisis del esquema número 2, del número 1. Nos vamos al esquema número 2 y en el esquema número 2 ya no se llama contacto, ya se llama vía, B chica. ¿Y qué es vía? Es la forma como se enferma el hombre. Y entonces hay enfermedades vía directa y hay enfermedades vía indirecta de cómo el hombre se enferma por estar relacionado con la basura. ¿Qué es vía directa? Lo que vimos en contacto directo. Esa gente que eran de contacto directo son las primeras en enfermarse. Y entonces se llama vía directa. ¿Qué es vía indirecta? Ah, es lo que vimos en el esquema 1 del contacto indirecto. Todo eso que explicamos también al final llegan a enfermarse y es a través de la vía indirecta. Eso es el esquema 2. Y si ustedes los miran bien, muy parecido al esquema 1. Pero este se llama vía por nada más que indicar cómo es que el hombre consigue enfermarse. Algunos componentes, miren, algunos factores, algunos vectores que le encanta estar en los basurales. Miren la mosca, la conocemos a la mosca. Ella está en los basurales, se proliferan en los basurales. Y en sus patitas nos visitan en la alimentación, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, pero nos visitan y nos traen bacterias. ¿Qué origina la mosca debido a que está en la basura? Dice que origina fiebre tifoidea y diarrea. Lo de diarrea lo entendemos y la fiebre tifoidea, ustedes siempre han escuchado, ¿y qué le pasó a este? Es la tifoide. ¿Y qué? No sé, todos los días a la misma hora fiebre, hace calor y el tipo está con frío. Todo tiene cura. La medicina, todo tiene cura. Es bien, digamos, la medicina. Y entonces cuando uno acuerda es que hay 3 meses de reposo, inyecciones por todos los lados, y cuando acordamos, sana. ¿Quién origina eso? La mosca.
Otro vector es el mosquito. Y lo conocemos al mosquito. Y se lo sigue estudiando al mosquito porque aparecen tantas enfermedades del mosquito. Ese señor no es con la patita que nos traen las bacterias, es con su pico puntiagudo que nos saca, que se alimenta de la sangre del ser humano, pero también nos deja la bacteria ahí impregnada. Y esto sí les encanta a los basurales. Y de ahí se reproducen y nos visitan en la hora de dormir, cuando ya estamos cansados, aparecen ellos a sacarnos sangre. Y nos dejan por esa razón sus bacterias. ¿Qué enfermedades tiene el mosquito? Tiene la malaria, tiene la fiebre amarilla, tiene el paludismo, tiene el mayaro, tiene el dengue, tiene el chikungunya, que le llaman, el Zika, etcétera, etcétera. Y otros más que van a venir, porque los siguen estudiando. Por ejemplo, yo miro acá la malaria, muy común en los animales, en los establos, caballos, chanchos, vaca, una fiebre inmensa. Y cuando uno acuerda, ¿y cómo te va? Oye, se me murieron todingas. ¿Qué fue? La malaria. ¿Y quién es? El mosquito rural. Así. En la ciudad no se ve eso, es en la zona rural. La fiebre amarilla es un control a nivel mundial, la fiebre amarilla. Usted, por ejemplo, ahorita se va a la bimodal y compra su pasaje por tierra y se va a Asunción del Paraguay. Está bien, digo, llega con todo, con los papeles y todo, llega, digo. Pero hágalo por avión. Por avión, ni bien llega a Virubiru, disculpe ¿me puede mostrar su certificado de la fiebre amarilla? Caramba, no lo tengo. Digo. No puede viajar, sí. No puede viajar. Pero ¿cómo puede ser? Sí, vuelve a su casa, búsquelo y me lo trae. No puede viajar. Pero ¿cómo puede ser? He invertido $200 en mi pasaje. Sí, pero no puede ser. Al final, el mismo señor de Virubiru le dice, mire, ¿lo ve allá? Ahí dice primeros auxilios. Ahí hágase vacunar y me trae su certificado. Obligadamente allá ya lo vacunan y viene con certificado. Recién puede volar. Porque hay un control en cada aeropuerto. O sea, está bien, digamos. Sigo mirando y dice paludismo. Es lo mismo que neumonía. Como este saca la sangre, lo deja anémico a uno. Y entonces paludismo es lo mismo que raquítico, neumonía, el problema de los pulmones, de la espalda. Todo tiene cura, dijimos. Lo conocen al mayaro, al dengue, etcétera, etcétera. Sí, eso es el mosquito. Cucaracha es el nombre genérico, técnico. Y nosotros acá le decimos chulupi. Y tenemos harto. Y cuando hay mucha temperatura, mucho calor, hasta vuelan ellos. Están escondidos en los basurales, en los rincones. Y cuando uno acuerda, llega la hora de dormir y ya sale. Y como son grandecitos, se van a la alimentación descuidada de la familia y se alimentan. Lo conocemos. Y entonces estos chulupí, cucarachas, tienen la enfermedad de la polio, la fiebre amarilla que ya dijimos, la fiebre tifoidea que ya dijimos y diarrea que se entiende. Y entonces, ¿qué es la polio? Y la poliomielitis es defecto físico de las personas, especialmente en los niños. Un niño nace elegante, hermoso, y cuando acordamos se, se deforma. ¿Y qué fue? La polio. ¿Y quién lo tiene? El chulupi. Un descuido, digamos. Así. Y entonces todo tiene cura. Haga al final, todo sana. Es cuestión de hacerse curar. Roedores. Algunos pueblos, rata. Otros, castores. Otros, conejos. Así. Y esta familia de roedores tienen
Le encanta estar en los basurales. Nosotros en Santa Cruz de la Sierra la rata. Y entonces tenemos acá la peste bubónica, la salmonela y la triquinosis. Todo eso tiene la rata. Hasta antivirus tiene la rata. Por ejemplo, la peste bubónica. Como les encanta la basura, ellos se enferman. Y entonces, ¿qué es la peste bubónica? Son granos al interior del cuerpo. O sea, a mí me puede salir un grano, me voy a la farmacia, cómprese esta pomada, se echa, tómese esta tableta, ya, listo, sané. Pero el problema de la peste bubónica es por dentro, que se inflama, que salen granos, y a ver, métale crema ahí adentro, no se puede, pues. Eso tiene la rata. Salmonela, la falta de higiene, las heces fecales, los orines, un sándwich que compramos ahí a lo ligero en las calles, y cuando acuerda que no lavaron bien la lechuga, el tomate, etcétera, cuando acuerda, salmonela, dolor de estómago. Y el médico, sí, salmonela. ¿Y hay remedio? Sí, hay remedio. Eso, eso es, eso es en el tema de los roedores. Hay otros pueblos que tienen castores, otros pueblos que tienen conejos. En cambio, acá en Santa Cruz es falso conejo, que de conejo no hay nada. Seguimos. Los cerdos. Esto también le encantan los basurales. Si usted no le pone basura, se muere. Y son ricos. Al final son ricos. Resulta que el cerdo, por ser rico, tiene hartos nombres. Cerdo, cochi, chancho, puerco, marrano. Caramba, que saber tener nombre. Y el ser humano lo prepara, más de 30 platos hay o 20 platos que se prepara con el chancho. Que la patasca, que el fricasé, que el escabeche, que el asadito colorado, etcétera. Es que es rico. Y entonces el cerdo, por excelencia, su enfermedad es la triquina. Por suerte, en cualquier pueblo siempre existe el control en los mataderos, en los frigoríficos. La carne de consumo masivo sí o sí debe pasar por el matadero. Y el chancho pasa por el matadero. Y lo sellan y lo controlan y todo perfecto, digamos. Ahí descubre si tiene triquina o no, digamos. Pero la costumbre y los malos hábitos de algunos pueblos hace que el chancho no pase por el matadero. Ahí nomás en la misma casa lo matan y sacan un pañuelito blanco afuera, hay carne. Y cuando uno acuerde no sabe si tiene triquina o no, porque no pasó por el matadero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que el chancho, simplemente para que ustedes sepan, que no todos los chanchos tienen triquina, por eso hay que controlarlo. Y por eso es que no los comemos. Y fíjense ustedes que al chancho, cuando yo voy a un restaurante, es súper cocido, en chicharrón, bien cocido, 4 horas, 5 horas, lo que ustedes hacen en su casa, harto tiempo, dura. Y eso es bien, es una lógica que garantiza la salud del ser humano, porque ahí lo estamos matando a la triquina. Si fuera un pedazo de carne de res, de vaca, ahí se van a dar cuenta que lo venden con lo venden precocido, casi cocido, súper cocido. De repente a alguien le gusta no muy cocido. Caramba, porque ella no tiene la triquina. ¿Qué es la triquina? Le hacemos un corte le hacemos un corte a la carne del cerdo, y la carne del cerdo ustedes la van a ver media rosadita. Y en la carne aparecen unos puntos como el grano de arroz blanco por todos los lados de la carne.
Caramba, triquina. Es visible al ojo humano. Esta triquina cuando se descuida y nadie la entiende, agarramos, se va al organismo y ella se va a los sesos de la persona y se alimenta de sesos. Y cuando uno acuerda, oiga, ¿y de qué murió el señor de triquina? Cuando uno tiene esa enfermedad y va al médico, también se salva. Eso es el cerdo. En otras palabras, hay que seguir comiendo porque es sumamente rico. Simplemente para que ustedes sepan que ese problema existe. Y el tercer esquema ya es el mal manejo de la basura industrial en el suelo. Miren, yo lo deposito en el suelo superficial, viene la lluvia y hay agua superficial que alimenta un río, que alimenta un lago, que alimenta un arroyo, etc. Y eso va al hombre. Pero esta basura tóxica porque viene de las industrias, etc., también se infiltra. Y en el subsuelo, abajo del suelo, existen aguas subterráneas, cualquier cantidad. Y esa agua subterránea, nosotros en Santa Cruz de la Sierra, de ahí sacamos. No es del río Piraí, es subterránea. También se contamina y va al hombre. Nosotros esta basura tóxica, el mal hábito, la mala costumbre, lo tiramos en la ladera del río. 3, 4 de la mañana en mi camión, como es voluminosa, voy y la boto, que no me pillen. Viene la lluvia y escurre al río, al arroyo, a la laguna. Otra acción de residuos tóxicos mal manejados, los fertilizantes allá en la zona agrícola. La zona agrícola necesita de fertilizantes, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, etc. O sea, es bien para el sembradío y cosecha, digamos. Pero al final se complica la vida a los envases. Esos envases están tirados por todos los lados. Viene la lluvia y contamina la alimentación y el hombre se alimenta de eso. Y por último, la incineración. Si la basura orgánica estaba prohibida quemar, ¿cómo será quemando basura tóxica industrial? N crimen. No hay que hacerlo al aire libre. Hasta aquí ya me están anunciando que se acabó el tiempo. Chao, nos vemos el miércoles.